Bienvenidos a esta reflexión esta tarde, mis estimados hermanos y hermanas, y lo vamos a hacer basados en el capítulo 5 de los Romanos, el capítulo 5 hasta el 11, pero por efectos de tener contexto debo leer desde el 3, que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno se osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En este pasaje corto se repiten dos palabras: enemistad y reconciliación. Enemistad y reconciliación. Acuerdo y me dirijo a las palabras del Salmo 51:5. He aquí soy malo de nacimiento, y pecador me concibió mi madre. Y el pecado en el cual fuimos concebidos nos aleja de Dios. Pero la inmensa mayoría de la humanidad vive en tinieblas. Esto quiere decir, no entiende y no acepta su realidad frente a Dios. ¿Por qué? Porque de manera religiosa cree que es hija de Dios, independientemente de su condición de vida, de si cree o no cree. Eso de creer pues no le suena mucho, y no sabe que a menos que el Señor en su misericordia le lleve a sus pies a través de Cristo, está enemistada con Dios. Y si a la tumba va como enemiga, resucitará como enemiga y será condenada. Esa es la realidad de todo ser humano, en la cual nacemos. Ese es el empaque con el cual venimos. Venimos en un empaque, en un sobre que Dios no acepta, porque ese sobre está lleno de pecado. Y Dios solo va a aceptar en su bodega, en su reino, el producto que venga en sobre aceptado por Él. O sea, al reino de los cielos en el sobre que venimos no vamos a entrar. Tiene que suceder algo en estas vidas para que ese sobre sea cambiado y podamos entrar al reino de los cielos con un sobre diferente. Venimos con un sobre que dice enemigos de Dios, una etiqueta que dice enemigos de Dios. Así nacemos. Así nacemos. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, se da por hecho y entendido de que reconciliar lo que está de amigo no se necesita, se reconcilia lo que está roto. Una reconciliación se hace entre dos enemigos, no entre dos amigos. ¿Y cómo se reconcilia el ser humano con Dios? ¿Cómo nos reconciliamos usted y yo con Dios? No podemos por nuestra propia cuenta. Si nos inventamos un regalito para llevarle al Señor a ver si lo convencemos, no nos funciona. El Señor no nos va a recibir ni siquiera a la puerta de su reino, ni va a salir a atendernos. Nunca nos abrirá la puerta. El regalito que le damos lo va a desechar, porque no lo acepta. En cambio, si nosotros nos dirigimos a la puerta del reino de los cielos, por medio de la fe en Cristo, o sea, Cristo es el que nos lleva, toca la puerta, el Padre sabe que es el Hijo, le abre y dice: aquí traigo a este amigo mío para que tú lo recibas. Inmediatamente el Padre abrirá no solo la puerta, sino toda su casa para nosotros. Al reino no podemos ir solos ni por nuestra propia cuenta. Allá no se recibe a alguien que no tenga la etiqueta de cristiano con fe en Jesucristo, porque Él es el que nos reconcilió, o sea, el que arregla la diferencia causada por el pecado entre Dios y nosotros. O sea, fuimos hechos enemigos de Dios por causa del pecado. No que Dios se hizo enemigo nuestro, sino nosotros.
Y Cristo murió para reconciliarnos y salvarnos de la ira venidera. Ahora, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que se llama Evangelio, la buena noticia. No hay que inventar nada ni agregarle nada. El mensaje dice que nosotros éramos enemigos de Dios, condenados eternamente, porque Dios no perdona a sus enemigos, Él los condena, pero que Cristo murió por nosotros para reconciliarnos, para que no seamos sus enemigos sino sus hijos. El cambio es rotundo, es de 360 grados. De ser enemigos, el Padre por medio de Jesucristo nos lleva a ser amigos. Por eso dice el versículo 10 del capítulo 5: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y aquí hace énfasis por la muerte de su Hijo, no por nuestras obras ni nuestros presentes. Mira, todo lo que el hombre inventa, rezar, ayunar y hacer otras cosas, me explico para que no me vayan a entender que tengo algo contra el ayuno. Para ir al reino de Dios por su propia cuenta son obras inútiles. Rezar, ayunar, con el fin de que ir al reino de Dios por medio de eso es inútil. Muy diferente es el ayuno después y por la fe. Somos reconciliados no por nosotros, sino por Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, una vez reconciliados, entonces sí, Dios acepta nuestros ayunos y nuestras oraciones, porque Él ya nos ha aceptado en su casa. Y el ayuno y la oración es para mantener la relación con Él. O sea, para mantener la relación con el Hijo, y el Hijo nos comunica con Dios. No son los ayunos y las oraciones las que nos mantienen en la relación con Dios, no, porque la relación con Dios está basada en la fe de nuestro Señor Jesucristo, el que ya nos llevó a la casa del Padre por medio de la fe. Los ayunos y las oraciones son para fortalecernos, para enseñarnos más, para fortalecer nuestra fe, no para ser aceptados delante de Dios. Dice: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ya como reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que está diciendo Pablo es: si aún siendo pecadores Dios nos ama y murió por nosotros, ¿cuánto más ya reconciliados siendo sus hijos? ¿Cuánto más nos salvará Dios? O sea, Pablo dice: imagínense, si ustedes siendo pecadores, apartados de Dios, los ama y dio su vida siendo pecadores, ahora cuánto más ustedes que están reconciliados, cuánto más el Señor los amará. O sea, el Señor ama a todo pecador. Por eso murió para la reconciliación. Pero el Hijo que ya es reconciliado por la fe nunca verá la ira de Dios, porque fue salvo. Dios es el Padre, Él es su Hijo. Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, o sea, por la vida de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. El Evangelio lo que viene a hacer es a reconciliarnos, con el Padre. El Evangelio es la noticia de que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es un poco de leyes, ni un poco de decretos para ver cómo vamos al reino de los cielos. Equivocado. Eso puede ser hasta una herejía. No puede ser, es una herejía. El Evangelio es la noticia que Dios nos da por medio de la predicación de la palabra, de que nosotros éramos enemigos de Dios, pero Cristo murió por nosotros, y todo el que tiene la fe en Jesucristo es reconciliado. O sea, esa es la buena noticia. El Evangelio no es que nos va a decir: no, mire, esta es la lista de lo que no tienes que hacer y esta es la lista de lo que tienes que hacer. No, porque entonces eso sería muerto. Esas son obras muertas. Eso es lo que la iglesia ha enseñado desde muchos siglos. Haga esto para que sea salvo. No, eso es herejía. El Evangelio viene a darnos la buena noticia. Bueno, ustedes estaban enemistados con Dios por causa de no poder cumplir la ley, por causa del pecado. Ahora Dios los ha reconciliado por medio de Cristo y serán salvos. Es el Evangelio. Por eso Evangelio se le llama la buena noticia. Y es lo que se predica y se debe predicar y se debe creer y se debe recibir en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, desde luego, que nos capacita para recibir el Evangelio. Que somos hoy hijos de Dios, los creyentes, reconciliados por medio de Cristo. No porque hiciéramos algo, porque lo que hagamos Dios no lo acepta, sino por lo que Él hizo por nosotros. El Evangelio nos enseña lo que Dios hizo por nosotros. No nos viene ni a enseñar ni a pedir algo que podamos hacer por Dios, ni por nosotros mismos, sino a traernos la buena noticia
Es la llamada de Dios telefónica, nos dice: hijo, he perdonado tus pecados porque mi hijo murió por ti y tú fuiste llevado a la fe, crees en él, ahora eres salvo y estás en mi casa y eres mi hijo. Eso es el Evangelio. Padre, muchas gracias por esa buena noticia, que quizás muchas veces no entendemos y no queremos entender, porque anteponemos nuestra manera de pensar por encima de tus planes y queremos ir al cielo por nuestros términos, no en tus términos. Padre, prepara nuestro corazón para recibir con gozo y para sostener siempre esa nueva noticia de que, siendo pecadores y estando enemistados contigo por el pecado, tú diste tu vida por nosotros. Ahora somos reconciliados e hijos tuyos. Qué buena noticia, sin lugar a duda es la mejor de todas, la mejor nueva de todas, que Cristo murió por nosotros. Enseña a mis hermanos, convence a mis hermanos y a todos los oyentes de esta verdad para su gloria y honra. Gracias, Señor, perdona nuestras ofensas, esas que ya has perdonado en la cruz, pero como todavía vivimos en esta carne y no agradamos tu nombre y hacemos aquellas cosas desagradables, Padre, perdónanos por no corresponder a esa salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo y solo por Cristo. Nos quedamos esta noche en tus manos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén.